Soy Irene Peña y soy psicóloga general sanitaria. He creado este pequeño taller para esas personas buceadoras que quieren aprender a gestionar sus emociones un poquito mejor para poder disfrutar del buceo más desde la calma. Si lo que buscas es no volver a sentir miedo nunca más, siento decirte que este taller no es para ti. Pero si estás dispuesto a entender cómo funcionan las emociones, a realizar un trabajo de autoconocimiento y aprender una serie de estrategias que te pueden ayudar a disfrutar más del buceo a pesar del miedo y de la ansiedad, entonces este taller sí que te puede interesar. Espero que te sea muy útil y empezamos. Hola a todos, mi nombre es Irene Peña, soy psicóloga general sanitaria y bienvenidos a este curso de gestión emocional en el buceo. Os voy a comentar primero qué es lo que vamos a ver durante el curso y luego ya entramos en materia. En este taller veremos primero un poco una parte, digamos, teórica y un poco más general de cómo funcionan las emociones, qué funciones tienen, etcétera, para entender un poco la importancia de estas emociones. Y luego ya entraremos en las emociones que solemos sentir en el buceo y que incluso nos suelen incomodar o hacen que podamos disfrutar un poquito menos del buceo. Y una vez vista esta parte primera, ya entraremos en la regulación emocional, en la gestión emocional. Explicaremos qué es primero, qué es esa regulación emocional, porque hay veces que este concepto se malentiende, ¿vale? Entonces vamos a aclarar este concepto y luego ya dedicaremos mucho tiempo en esas estrategias concretas que podemos utilizar en el contexto del buceo para gestionar mejor nuestras emociones. También hay una parte al final que dedico especialmente para esos instructores que acompañan a los clientes en su gestión emocional y, bueno, para que podáis hacerlo de una manera más consciente. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el taller de gestión emocional en el buceo. Vamos a empezar al principio por la primera pregunta de todas, que es ¿qué son las emociones? ¿Vale? Las emociones son respuestas psicofisiológicas, es decir, que es algo que ocurre dentro de nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿vale? Ante un estímulo. Tiene que aparecer un estímulo en el ambiente para que nosotros respondamos con una emoción. Estas son algunas de las características de las emociones, ¿vale? Las emociones son involuntarias. Quiere decir que no podemos decidir si queremos sentir una emoción o no en un momento dado, ¿vale? Esto ya da una pista de lo que no es una regulación emocional, porque lo que no vamos a poder hacer es evitar, por ejemplo, el miedo, porque es desagradable o porque hace que no pueda estar en calma en el buceo, no lo podemos elegir como tal, ¿vale? En ese momento. Sí que podemos hacer un trabajo un poco más a largo plazo para que al menos ese miedo no sea tan intenso. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más tarde. Los estímulos a los que reaccionamos, ¿vale? Pueden ser externos o internos. Los externos son los más evidentes porque los vemos con nuestros ojos, ¿vale? Pues por ejemplo, que estamos andando por la calle y se cruza un patinete que viene súper rápido. Ese estímulo es externo porque lo estamos viendo y está fuera de nosotros y reaccionamos con un miedo, susto o enfado o la emoción que sea, ¿vale? O que es nuestro cumpleaños y nuestros amigos nos preparan una fiesta sorpresa. Estímulo externo hace que sintamos alegría, amor, felicidad, etcétera. Y los estímulos internos son los menos evidentes quizás porque ocurren dentro de nosotros y de nuestro cerebro, pero uno de los ejemplos más claros son los recuerdos, ¿vale? Seguro que habéis vivido alguna vez que de repente nos viene a la cabeza un recuerdo del pasado, por ejemplo, que nos acordamos de ese viaje tan chulo que hicimos este verano con nuestros amigos y solo por este recuerdo, aunque ya no estamos viviendo este viaje, podemos volver a sentir esa diversión, este placer, la alegría, ¿vale? O incluso melancolía, si es que echamos de menos esos tiempos pasados.
Y luego también las emociones son muy importantes porque nos ofrecen información sobre el medio y además nos ayudan a adaptarnos con esta información al medio donde nos encontramos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo del patinete. Estamos andando tranquilamente por la calle y de repente vemos por como el rabillo del ojo que viene un patinete súper rápido. Ahí el cuerpo reacciona, por ejemplo, con el miedo y el miedo es lo que hace que actuemos y nos adaptemos a la situación. Por ejemplo, apartándonos o si ya estábamos cruzando la calle, que corramos para cruzar la calle y que pasemos al otro lado, a la otra acera, antes de que venga el patinete, ¿vale? Eso somos capaces de actuar de esta manera gracias al miedo. Ya sé que es un poco difícil imaginarnos cómo actuaríamos si no tuviésemos miedo, ¿vale? Porque ese apartarnos es tan automático que parece que no nos da tiempo a sentir ese miedo, ¿no? Pero quizás en un grado muy bajito y en un instante muy corto, pero lo estamos sintiendo. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, que estemos haciendo fila en un supermercado y que una persona se cuele, ¿vale? Si no nos enfadamos, si nuestro cuerpo no nos dice este mensaje del enfado y de ira y de rabia, nosotros no vamos a saber que se está cometiendo una injusticia, que se está quebrantando un derecho nuestro, ¿vale? Y no actuaríamos, simplemente nos quedaríamos tan tranquilos y pues más gente seguiría colándose en la fila porque no reaccionamos ante eso, ¿vale? Pero gracias a esa ira, nosotros como personas somos capaces de tomar conciencia de, uy, algo está pasando, se ha cometido una injusticia y puedo actuar, por ejemplo, diciéndole a esa persona, perdone, se acaba de colar, por favor, póngase al final de la fila, ¿vale? Y ya nos hemos adaptado a ese medio, a esa situación, ¿vale? Y por último, otra característica de las emociones es que son transitorias, ¿vale? Esto quiere decir que, pues como su nombre indica, no duran para siempre y de hecho suelen ser más bien cortas, ¿vale? Hay veces que se nos hacen algunas emociones eternas, pero la reacción emocional es bastante corto en el tiempo y bueno, al final el curso natural es que va a ir desapareciendo, va a ir bajando de intensidad. ¿Por qué? Porque si ya nos ha mandado ese mensaje, ¿vale? Y nosotros hemos actuado en consecuencia, nos hemos adaptado a la situación, ya ha cumplido su función, ¿vale? No necesitamos, no tiene sentido que sigamos sintiendo la emoción porque ya ha cumplido su función, ¿vale? Es como si suena el despertador por la mañana para despertarnos, ¿vale? Ya nos hemos dado cuenta, nos hemos despertado, hemos ido al baño, estamos empezando a preparar el desayuno y el despertador sigue sonando en el dormitorio. ¿Tiene sentido? No, porque ya ha cumplido su función y ya hemos actuado para adaptarnos a la situación, ¿no? Entonces, pues ya está, podemos apagar el despertador. Es cierto que en el caso de las emociones no es tanto como apagar pi dándole al botón, pero bueno, sí que ya podemos dejar de prestarle tanta atención para que de una manera natural se vayan desapareciendo y aflojándose, ¿vale? Esto también lo volveremos a retomar un poco más adelante. Vale, dicho esto, como una introducción, ¿qué emociones sentimos en el buceo? ¿Vale? Pues eso ya depende mucho de cada persona, pero hay personas que sentirán calma, relajación, diversión, placer, felicidad, ¿vale? O alegría, todas estas emociones, pero por otro lado, o a la vez que sentimos estas emociones agradables, también podemos sentir otras emociones menos agradables, como puede ser el miedo, la ansiedad, los nervios, ¿vale? Agobio. Entonces, claro, nos vamos a centrar en este taller en estas emociones más desagradables porque, claro, las agradables no necesitamos gestionarlas como tal, ¿vale? Pues estamos felices y en calma, pues disfrutamos de eso y ya está, ¿vale? Y si dura más, pues mejor.
pero es cuando aparecen esas emociones negativas o desagradables, cuando tenemos que o queremos gestionarlas para que no dure demasiado y que no se quede demasiado en nosotros cuando ya ha cumplido su función, o que se intensifique tanto que llegue a, por ejemplo, a un ataque de ansiedad, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar poquito a poco. Vamos a hablar principalmente de dos emociones, ¿vale? Que veo que son bastante frecuentes. La primera es el miedo, y el miedo es una emoción básica, universal. Esto quiere decir que todas las personas del mundo, sin importar la cultura, donde vivimos, la educación que hemos recibido o los valores, todas las personas sentimos miedo. Y además la expresión facial y corporal del miedo es universal, ¿vale? Entonces nosotros somos capaces de reconocer a una persona que está sintiendo miedo en cualquier otra parte del mundo. ¿Cuál es la función del miedo? Pues el miedo nos avisa y nos alerta cuando hay un peligro en el medio, para que podamos salvarnos de ese peligro, ¿vale? Para que podamos protegernos de la manera que sea para que el daño no sea efectivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay tres maneras principalmente: mediante la lucha, la huida o la parálisis, ¿vale? Dependiendo del tipo de estímulo y de nuestras capacidades, pues actuaremos de una manera o de otra. La otra emoción que suele surgir en el buceo es la ansiedad, ¿vale? La ansiedad ya no es tan básica y universal como el miedo, aunque sí que tienen cosas en común y la reacción puede parecerse mucho, pero hay una cosa que diferencia a la ansiedad del miedo, y es la anticipación, ¿vale? Cuando sentimos miedo es que ya el peligro, el estímulo peligroso está ya delante de nosotros, ya es real, ya está presente, ¿vale? Pero cuando sentimos ansiedad, aún no está el peligro presente, no ha ocurrido, pero es una posibilidad, ¿vale? Una de las posibilidades. Entonces, en nuestra cabeza nos imaginamos que podría ocurrir esta situación peligrosa y nos anticipamos para poder prevenir. Entonces, está muy bien que tengamos esta ansiedad, o sea, esta emoción, ¿vale? Para poder verlo un poco gráficamente, aquí tenemos dos dibujos. El objeto en sí que nos causa ese malestar es el mismo en los dos casos, que son las medusas, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero cuando estamos sintiendo miedo es porque ya tenemos a las medusas delante de nosotros y el chico del dibujo ha decidido protegerse huyendo. Pero en el caso de la ansiedad, no es que esté la medusa delante de nosotros aún. Quizás el día de antes de ir a bucear ya estamos pensando en, ahí va, este año han dicho que está el lago muy caliente y que hay muchas medusas, y si aparecen, y si es un banco de medusas con un montón de medusas, y si me pican, ¿qué hago? Y si no sé actuar, y si, ¿vale? Todas esas posibilidades que nos vienen a la cabeza, eso es signo de que estamos sintiendo ansiedad. Vale, ahora vamos a hablar de los componentes de las emociones, ¿vale? Todas las emociones, ya no solo estas dos, todas las emociones tienen tres componentes: el fisiológico, el cognitivo y el conductual. Y voy a poner ejemplos ya como más concretos del buceo, ¿vale? Para ya ir entrando en materia. El componente fisiológico es todo aquello que ocurre en nuestro cuerpo y que de una manera involuntaria y automática y que no es tan visible, ¿vale? Como la respiración, que en el caso de miedo o la ansiedad, pues no se nos puede acelerar cuando estamos buceando, la taquicardia, que sintamos calor o frío, los temblores, ¿vale? Todas estas cosas. El componente cognitivo son pues todos estos pensamientos que nos vienen a la cabeza, como me voy a quedar sin aire, me va a morder, y si me pierdo, ¿qué hago? No voy a saber hacerlo bien, todos estos pensamientos. Y por último, el componente conductual es también pues lo que hacemos con el cuerpo, pero ya es más visible, ¿vale? Porque ya es una conducta. Entonces, puede ser, por ejemplo, el aleteo excesivo, que nos ponemos en vertical sin darnos cuenta a veces, nos ponemos a agarrar pues, a las personas y a las rocas que hay alrededor, intentar subir a la superficie, ¿vale? Y aquí, aunque no la he añadido, porque en el buceo sí que es verdad que lo de hablar está un poco difícil, pero, por ejemplo, la conducta verbal también entraría en el componente conductual, ¿vale?
¿Y por qué os hablo de estos componentes? Pues porque todos los 3 componentes están muy ligados entre sí y normalmente empezamos con alguno, ¿vale? A veces ni nos damos cuenta porque ya aún estamos empezando a sentir esa emoción, pero rápidamente se retroalimentan unos con otros y se forma un círculo vicioso. Normalmente empezamos por el fisiológico o el cognitivo. El conductual suele venir un pelín más tarde. Pero bueno, la cosa es que pues, se forma ese círculo vicioso y si ya está la emoción muy, muy fuerte, pues ya se nos va a hacer más difícil regular esa emoción, ¿vale? Nos va a costar más esfuerzo y más trabajo. Entonces, es importante que cuanto antes identifiquemos uno de los componentes para que nos demos cuenta rápidamente de, uy, ya estoy empezando con los pensamientos o ya estoy notando que tengo el pulso acelerado, ¿vale? Para que nos demos cuenta, vale, estoy teniendo ansiedad, pues empiezo ya con la regulación, que es lo que veremos después. Para que podáis ver este círculo vicioso, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De lo que podría ocurrir en el buceo. Imaginaros que empezamos por el cognitivo y nos viene a la cabeza así de repente, ¡pum!, un pensamiento del tipo, ya verás que me va a dar un ataque otra vez, ¿vale? Y entonces el cuerpo reacciona ya a este pensamiento y se acelera el pulso. Y que sería el componente fisiológico, ¿vale? Y como el cuerpo ya se está acelerando con el pulso, nuestros movimientos de los brazos y de las piernas también se hacen más grandes, más exageradas y menos controlados. Conductual, ¿vale? Y vuelve a aparecernos otro pensamiento. ¿Ves? Ya me estoy poniendo nervioso. Y entonces ya no solo el pulso, vemos que la respiración también se nos acelera. Y entonces, ¿qué hacemos? Conductual, miramos el manómetro para ver cómo está el aire. Y nos viene a la cabeza otra vez, uy, y encima estoy consumiendo muchísimo aire y me puedo quedar sin aire, ¿vale? Ya habéis visto que esto se retroalimenta y una cosa lleva a la otra, ¿vale? Entonces, si somos capaces de identificar alguno de estos componentes al principio, pues ya será más fácil después la regulación. Vale, pues vamos a empezar con la regulación. Vamos a empezar a hablar primero de qué es entonces esa regulación emocional, ¿no? Pero voy a empezar por lo que no es, ¿vale? La regulación emocional no es no sentir nunca miedo o ansiedad o cualquier otra emoción, ¿vale? Ya hemos dicho que eso, pues, no lo podemos elegir. Y tampoco es estar siempre en calma. Pues lo mismo, ¿vale? Los altibajos van a estar y pues eso no es algo que podamos elegir. Y de hecho es que si estuviésemos todo el día en calma, como si no sintiésemos nada, pues habría información que nos estaríamos perdiendo y no podemos actuar adecuadamente y adaptarnos a cada situación. Entonces sería un problema. Y la regulación tampoco es controlar las emociones, es decir, venga, esta que me gusta la voy a sentir más, esta que no me gusta no la quiero sentir. No lo podemos hacer, ¿vale? Y de hecho, recordemos, como he dicho, que las emociones nos dan esa información y estas emociones en concreto, el miedo y la ansiedad, nos avisan de peligros que ya están delante de nosotros o que son posibles y que pueden aparecer en el futuro, ¿vale? En el entorno. Entonces, os pregunto, ¿qué pasaría si no sintiésemos estas emociones en el buceo, por ejemplo? ¿Vale? Para ya concretar, ¿qué cosas pasaría o qué cosas haríamos o dejaríamos de hacer si no sintiésemos estas emociones? Pues mira, antes del buceo, todo ese chequeo que hacemos de si hay aire en la botella, si funciona bien todo el equipo, se hincha el jacket, se deshincha el jacket, el regulador funciona, el de emergencia también, todo ese chequeo que hacemos, ¿vale? Eso lo hacemos para prevenir luego posibles riesgos. Entonces, eso lo hacemos también por miedo y por ansiedad, ¿vale? Ya sé que no es un miedo descontrolado ni muy desagradable, incluso lo podemos hacer automatizado, ¿no? A veces, pero porque hay que hacerlo. Y sí, hay que hacerlo y punto, pero a la vez, ¿qué pasaría si no lo hiciésemos? Si un día dicen, no, hoy no vamos a comprobar el equipo,
pues ya podríamos sentir esos nervios en la tripa de ¿cómo que no vamos a comprobar? ¿Vale? Sí, sí que tenemos que comprobar, es importante. Pues eso es ansiedad, ¿vale? Entonces, sería un problema si no sintiésemos esa ansiedad y dijésemos, ah, vale, hoy no toca, pues no comprobamos. ¿Por qué? Nos pondríamos en peligro porque luego en la inmersión podría haber problemas. O, por ejemplo, una vez que estamos ya en el agua, si no sintiésemos ningún miedo a perdernos, ¿qué haríamos? Pues que no estaríamos atentos al ritmo del grupo, ni seguiríamos la ruta que llevan los demás, o veríamos un bicho y estaríamos ahí 10 minutos sin que me importe si se han ido o no se han ido tal, y de repente nos daríamos cuenta de, oiga, pero si se han ido. Y claro, eso es ponernos en peligro, ¿vale? Entonces necesitamos ese miedo. O, por ejemplo, si no sintiésemos nada de miedo por quedarnos sin aire, no haríamos ese chequeo de ir mirando de vez en cuando el manómetro a ver cuánto aire nos queda, ni de avisar al instructor cuando nos queda pues 100, 50 o lo que sea. Y a lo que nos hemos dado cuenta, sin aire, ¿vale? Entonces, así yo creo que queda muy claro que ese miedo, aunque sea en bajito y que, pues eso, ¿no? Que no nos haga quizás desbordar, pero son necesarias. Vale, ahora entonces vamos a hablar de qué es la regulación, ¿vale? Hemos dicho que no era no sentir nunca miedo y ansiedad, porque es tolerar sentir esas emociones y responder, pero que ese responder no sea en automático, que lo voy a explicar un poquito más tarde, ¿vale? También hemos dicho que no era estar en calma todo el rato, porque es más bien encontrar la manera de volver a la tranquilidad tras esos altibajos, ¿vale? Y ya estamos aceptando que los altibajos van a existir y que no pasa nada y que los necesitamos, ¿vale? Pero volver a la calma cuando ya ha cumplido su función la emoción. También hemos dicho que no era controlar esas emociones y decir, venga, esta que me gusta sí, esta que no me gusta no, ¿vale? Sino observar esas emociones sin juicio, sin decir esta sí, esta no, esta me gusta más o esta me gusta menos, todas las necesitamos y son importantes y nos enriquecemos de la información que nos ofrecen. ¿Vale? Entonces, resumiendo así como en una frase qué es lo que tenemos que hacer cuando gestionamos o regulamos nuestras emociones, es que tenemos que dejarnos sentir las emociones. Primero tenemos que sentirlas para darnos cuenta de lo que está pasando en el entorno. Coger esa información útil que nos están ofreciendo, ¿vale? Decimos, ¿qué es lo que nos quiere decir esta emoción? Vale, hay un peligro o no, o hay una injusticia o lo que sea, y tomamos las decisiones necesarias y adecuadas para cada situación. Pero importante, antes cuando he dicho que esa respuesta no sea en automático. Eso me refiero a que esas decisiones no las tomen las emociones directamente, sino que las tenemos que tomar nosotros como personas teniendo en cuenta la emoción, la información que nos ha dado la emoción, pero también otras cosas, otros conocimientos, otra parte racional que también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque si no sería como pues reaccionando el cuerpo sin pensar. Y hay veces que no nos conviene. Por ejemplo, si estamos buceando, nos ponemos nerviosos por la razón que sea y nos da por intentar salir a la superficie, subo, 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 aleteo hacia arriba y salir a la superficie, ¿hay quien está tomando la decisión? ¿Yo como persona, teniendo en cuenta toda la información, o solo la emoción y ha decidido huir a la superficie? Sería este segundo caso. Ya ha tomado el control la emoción y tampoco es lo que queremos, ¿vale? El control, bueno, el control, la palabra es un poco peleaguda, pero somos nosotros los que tenemos que tomar esas decisiones, ¿vale? En ese caso, en el ejemplo que he puesto, claro, nos estamos poniendo en peligro intentando salir a la superficie sin tener en cuenta a qué profundidad estamos, ni las paradas de seguridad, ni nada. Seguramente más en peligro que lo que nos estaba dando miedo en un principio, ¿vale? Entonces, eso no lo queremos. Tenemos que tomar la decisión de, vale, sí, tengo miedo, pero tampoco puedo hacer esto. Vale, decido subir a la superficie si es que eso es lo que voy a decidir, pero lo voy a hacer correctamente, despacio, con sus paradas, para que no sea peligroso.
o al revés, o decido quedarme, ¿vale? Lo que sea, pero que tengamos en cuenta tanto la parte racional como la emocional. Y una vez que hemos hecho esto, una vez que hemos actuado y hemos puesto remedio a esos peligros, ya las podemos dejar ir, ¿vale? Ese es el que poco a poco, de una manera natural, como ya ha cumplido su función, pues que se vayan apagando las emociones y ya pasamos a otra cosa. Ya sé que no es fácil, no es tanto como el apagar el despertador, ¿vale? Pero bueno, pero sí que pasa, porque ya veis que todas las emociones que hemos ido sintiendo a lo largo de la vida no las estamos arrastrando todas el día de hoy, sino que se han ido apagando de una manera natural, ¿vale? Pues con las emociones del buceo, lo mismo. Hola, si te está gustando este taller y quieres conocerme más como psicóloga, tienes toda la información en mi página web. Y si quieres contactarme para preguntarme cualquier duda sobre la terapia, puedes hacerlo a través del correo electrónico o de las redes sociales. Además, ahí voy subiendo contenido sobre psicología y reflexiones que también te pueden interesar. Bueno, te dejo seguir con el taller. Vale, entonces ya entramos al apartado quizás más importante y más práctico, ¿vale? Que es qué puedo hacer entonces con esa regulación cuando sentimos miedo y ansiedad. Vamos a poner con 4 fases, ¿vale? Para este proceso de la regulación. Y el primer paso es identificar, que ya lo he nombrado antes en otro apartado. Y para este momento, esta fase, os recomiendo hacer un ejercicio de reflexión y de autoconocimiento fuera del agua, ¿vale? Cuando estamos tranquilos en casa y tenemos tiempo para conocernos y saber qué es lo que, qué es lo que solemos sentir en el buceo, qué es lo que solemos hacer cuando sentimos miedo, etcétera, ¿vale? Os voy a ir lanzando una serie de preguntas. Voy a decir las respuestas según mi experiencia, porque yo también siento ansiedad y miedo cuando buceo a veces, ¿vale? Para que sepáis un poco cómo contestar, pero lo interesante es que vosotros mismos respondáis a estas preguntas con vuestros miedos, vuestra reacción, vuestra conducta, ¿vale? Para que os conozcáis. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que siento? ¿Miedo y o ansiedad? ¿Vale? Ya hemos dicho que podemos sentir miedo y ansiedad por el mismo objeto, igual que pues, con las medusas del dibujo. ¿Qué estímulos provocan el miedo o la ansiedad? ¿Son estímulos presentes o futuros? Vale, en mi caso, lo que más miedo me da cuando buceo es pensar que me voy a quedar sin aire, ¿vale? Ya he tenido alguna experiencia de quedarme prácticamente sin aire por, bueno, motivos externos a mí, ¿vale? Entonces, claro, ya tengo una mala experiencia además. Entonces, em, pues sí, tengo ansiedad porque me pasa ya cuando estoy fuera del agua o cuando nada más empezar, que está mi botella llena con 200 bares, ya empiezo a sentir esos nervios, ¿vale? Entonces, en ese caso sería ansiedad. Los estímulos, pues esos pensamientos y recuerdos de que ya una vez me quedé sin aire y esos estímulos son futuros. Claro, o sea, el pensamiento en sí que está dentro de mi cabeza, pero no me he quedado aún sin aire, ¿vale? Eso es una posibilidad futura. ¿Y cómo reacciona mi cuerpo? Pues mira, sorprendentemente y paradójicamente mi cuerpo reacciona respirando más rápido, que claro, encima empeora la situación porque es que se puede hacer real lo de quedarme sin aire. Pero claro, ¿qué pasa? Que a nuestro cerebro le encanta tener la razón. Entonces, si yo estoy pensando, ya verás tú que me voy a quedar sin aire otra vez, y el cuerpo empieza a ponerse nervioso y a respirar rápido, dice, jaja, ¿ves? Ya sabía yo que iba a pasar esto. Y eso al cerebro le encanta, ¿vale? Es más importante para el cerebro, ¿eh? No para mí como persona, pero para el cerebro es más importante darse la razón y decir, ¿ves? Qué listo soy, que ya he adivinado lo que iba a pasar, que el hecho de no quedarme sin aire. ¿Es lo que me conviene a mí como persona? No. Yo lo que quiero no es tener la razón, sino no quedarme sin aire, ¿vale? Pero al cerebro le encanta. Entonces, bueno, el cuerpo funciona así. ¿Qué más preguntas? ¿Qué pienso cuando tengo miedo o ansiedad? ¿Son realistas o son catastrofistas? Pues mira,
el componente cognitivo, ¿no? Pues los pensamientos que suelo tener son, pues ese, ya verás que me voy a quedar sin aire, ya me pasó aquella vez, y es que encima sabes que vas a empezar a respirar rápido cuando veas que va quedando menos, ¿vale? Son todos estos pensamientos. ¿Realistas o catastrofistas? Bueno, tampoco pienso Dios mío, me voy a morir, ¿vale? Que eso sería como el extremo del catastrofismo, pero bueno, pues bueno, sí, pueden pasar, son cosas que pueden pasar, me puedo quedar sin aire otra vez, sí, pero bueno, sí que me anticipo muchísimo y con 200 bares en la botella ya estoy pensando, así que se puede decir que es un poquito catastrofista, sí que soy, ¿vale? Vale, ¿y qué hago? Ese componente conductual, ¿no? ¿Qué hago cuando siento esa ansiedad? Pues lo que hago es mirar constantemente el manómetro para comprobar que desde hace un minuto no he consumido de repente media botella, ¿vale? Tenga sentido o no tenga sentido. ¿Y quién toma esas decisiones? ¿La emoción o yo? Pues bueno, yo creo que en ese caso está dominando más la emoción porque estoy haciendo como, no es que me esté poniendo en peligro, pero sí que estoy haciendo cosas quizás no tan necesarias, ¿vale? Si piensas de una manera lógica, lo hago como de una manera excesiva. Y por último, la pregunta, ¿en qué situaciones me siento yo más cómoda buceando? ¿Vale? Hasta aquí nos hemos centrado mucho en la parte negativa de qué es lo que me pasa, qué malestar, qué pensamientos intrusivos me vienen a la cabeza, ¿vale? Y eso también es importante. Pero no me gusta que nos focalicemos solo en lo malo, sino que también prestemos atención a la parte positiva de cosas que nos facilitan o nos ayudan a estar más cómoda, a pesar de todo lo demás, ¿vale? Porque si conocemos cómo me voy a sentir más cómoda, pues me puedo dar esas condiciones dentro de unas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo me siento más cómoda buceando en un grupo pequeño, pues puedo buscar a centros que trabajen en grupos pequeños. O, pues mira, yo es que, además de todo lo de quedarme sin aire, no me gustan los barcos porque me mareo y no es que me dé miedo, pero ya empiezo con un malestar de otro tipo cuando voy a bucear en barco. Entonces, prefiero salir de la playa. Entonces, no es que nunca vaya a bucear en barco, pero bueno, ya sé las condiciones en las que me siento más cómoda y cuándo no. Entonces, en el momento que necesite un poco más de comodidad, quizás para practicar ciertas cosas que luego veremos, ¿vale? Pues ya sé lo que necesito y lo que me puede ayudar. Y todas estas preguntas, como os digo, es importante que hagáis este ejercicio de autoconocimiento antes de entrar en el agua, ¿vale? En casa tranquilamente, uno de estos días y así ya nos conocemos para que una vez que estamos buceando y entramos al agua, ya tengamos presentes toda esta información sobre nosotros mismos más a mano. Entonces, en cuanto empiece ya con el pensamiento de, ya verás tú que me voy a quedar sin aire otra vez, pues me va a ser más fácil detectar ese pensamiento, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que cuando no detectamos o incluso que no hacemos caso, porque hay veces que empezamos o por ejemplo, notamos un poco de que el pulso va más rápido, pero decimos, bueno, no pasa nada, ya me calmaré. ¿Vale? Y no atiendo, no escucho a esa emoción. Entonces puede, sin darnos cuenta, desencadenarse ese círculo vicioso. Entonces tenemos que hacer lo contrario. Identifican cuanto antes, ¿vale? Y ya le hacemos caso a esa emoción. Escuchamos por lo menos, que es el siguiente paso. Escuchar la información que nos quiere dar esa emoción, ¿vale? En este caso, pues de ese peligro del que me quiere alertar. Entonces, aquí tenemos otras tres preguntas. ¿Qué información me está dando la emoción? ¿De qué peligro me alerta? ¿Y está presente o me estoy anticipando? ¿Vale? Vuelvo a mi ejemplo. Eh, lo que me quiere decir es que tenga cuidado, que esté atenta para que no me vuelva a pasar esto de quedarme sin aire, ¿vale? ¿Y está presente o anticipado?
ahí me estoy anticipando, ¿vale? Entonces lo que puedo hacer es, en todo caso, prevenir, porque de momento no me estoy quedando sin aire. Entonces, después, tercer paso ya, ¿vale? Ya hemos identificado la emoción y ya hemos escuchado y sabemos qué es lo que nos quiere decir, de qué peligro me está alertando. Pues ahora nos toca prevenir o gestionar ese riesgo. Porque claro, ¿qué es lo que nos da miedo en el fondo? Pues ponernos en peligro y que haya un daño, ¿no? De que me pueda ahogar, de que me pueda morder algo, de que lo pase mal por ese posible ataque de pánico, lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a evitar o hasta cierto punto vamos a intentar prevenir ese riesgo, si es que es un riesgo anticipado, en el caso de la ansiedad, o vamos a gestionar el riesgo, ¿vale? Si es que ya está delante de nosotros ese estímulo peligroso. Entonces, por supuesto, el cómo actuar en cada caso, en cada posible peligro, en cada situación, no es mi papel, ¿vale? Eso lo hacen los instructores de buceo de maravilla y ese es su papel y nosotros tenemos la obligación de aprender a hacer, o sea, qué es lo que tenemos que hacer en cada situación, cómo tenemos que actuar, si hay una emergencia o si se me mete simplemente agua en la máscara, claro. ¿Y cómo conseguiremos esa información? Pues en los cursos de formación, ¿vale? Esa formación es fundamental para, pues eso, saber, por lo menos de una manera teórica, qué es lo que hay que hacer en cada situación, ¿vale? Y, por lo tanto, a más formación que tengamos, tendremos más control sobre la situación, ¿vale? Una persona que nunca ha buceado no va a saber, pues, hacer ese ascenso de emergencia de una manera adecuada, pero una persona que ha hecho el Open, pues sí. Entonces tiene más control y, por lo tanto, es probable que tenga menos miedo o menos ansiedad, ¿vale? Y pasa lo mismo con los instructores, que la formación que tienen ellos es mucho mayor que la que tenemos pues nosotros, los que buceamos por ocio, y entonces tienen más control y tienen menos miedo. Pero claro, no es tan directa esta relación, porque ¿qué pasa? Si se supone que los que ya hemos hecho el curso de OPE sabemos cómo actuar en cada situación, ¿por qué seguimos teniendo ese miedo, ¿no? Es que seguimos sintiendo ansiedad. Pues porque no es suficiente solo con saber actuar, sino que tenemos que sentirnos seguros, porque una cosa es la teoría y otra cosa es que en un momento de estrés sepamos actuar de esa manera que nos han explicado, ¿vale? Entonces, necesitamos sentirnos seguros con nosotros mismos, fundamentalmente, tener esa sensación de control, porque una cosa es tener el control, saber, ¿vale? Ya he practicado, ya me han explicado, incluso he hecho los ejercicios de cómo tengo que sacar el agua de la máscara. Pero si yo pienso, yo siento por otros motivos, puede ser por nuestras propias inseguridades o por el motivo que sea, que sí, y lo supe hacer en el curso, pero yo no sé si el día de mañana lo voy a hacer, lo voy a saber hacer bien, ¿vale? No tengo esa sensación de control. Entonces, pues claro, por mucha formación que hayamos tenido, no nos sentimos seguros y seguimos sintiendo ese miedo o esa ansiedad. Y también necesitamos sentirnos seguros con el ambiente, con las personas con las que vamos a bucear, etcétera, ¿vale? Entonces, para poder sentirnos seguros, ¿qué necesitamos? Podemos necesitar varias cosas. Una puede ser, pues, información. Hay veces que tenemos miedo por falta de información, pues como esa primera vez que buceamos o antes de hacer el Open, claro, hay un montón de cosas que no sabemos hacer. ¿Vale? Pero en el curso nos explican cómo se hace cada cosa y ya con eso hay de muchas de las cosas, pues no nos dan miedo. Decimos, pues vale, ya sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Pero, pues eso, esa primera vez que buceamos o antes de sacar el curso o aunque ya tengamos el curso, imaginaros que nos vamos a ir a bucear a un sitio nuevo, un clima diferente, con una vida marina diferente, con unas condiciones diferentes. Pues allí nos pueden surgir otras dudas de ¿va a haber algún animal peligroso o va a haber alguna corriente que me va a dar problemas? ¿Qué pasa con el clima? Etcétera, ¿vale? Entonces, todas esas dudas que nos surjan, vamos a preguntarlas, porque quedarnos con esa incertidumbre de ¿y si pasase? ¿Y si? Claro, es que ya
es la misma frase que la ansiedad, los pensamientos que nos vienen a la cabeza por ansiedad, porque esa incertidumbre nunca nos va a dar la seguridad. Pero si tenemos dudas de qué tengo que hacer si hay corriente, si yo nunca he buceado con corriente y lo preguntamos, oye, me han dicho que en esta zona hay bastante corriente, ¿qué tengo que hacer? Tal. Seguramente nos lo van a explicar sin preguntar, ¿vale? Hay ciertas cosas que pues, nos lo explican y ya está. Pero si no, si se nos queda alguna duda, lo preguntamos y nos dirán, pues mira, cuando haya corriente, haré esta señal de que hay corriente y os indicaré que bajéis al fondo. Y dices, vale, ya sé lo que hay que hacer, así que quizás no tenga el control absoluto, pero bueno, por lo menos ya sé lo que hay que hacer. Y se me baja un poquito esa ansiedad. Un poquito más tranquilos podemos estar, ¿vale? O quizás puede que según el tipo de miedo que tengamos, necesitemos más formación específica. Hay personas que dicen, pues mira, es que me da un poco de cosilla, me pongo nervioso al pensar en si sabré mantener la flotabilidad bien o no. Pues mira, si es ese tu miedo, pues vamos a hacer el curso de flotabilidad para tener más control y más sensación control, las dos cosas, ¿vale? O la gente que dice, es que, ¿y si pasa algo, cualquier cosa, ya sea a mí o a alguien que estamos buceando en el grupo, una emergencia y no sé qué hacer, no sé, no voy a saber cómo actuar? ¿Vale? Es lógico, porque claro, los que no hemos buceado miles de veces como los instructores, pues es probable que nunca nos hemos visto en una situación de emergencia. Pues mira, para eso está, por ejemplo, el curso de Stress and Rescue, que pues nos explican y nos enseñan justo eso, qué hacer si hay una emergencia, ¿vale? Y esa información y esa formación, que también hay una parte práctica, pues nos va a hacer que tengamos más control y tengamos menos miedo o ansiedad. Y cuando hablamos de dar información a otras personas, tenemos que tener mucho cuidado con cómo decimos las cosas, porque, por ejemplo, la frase que os pongo aquí de no tengas miedo a las morenas que no hacen nada, ¿vale? En esta frase sí hay una información, que es que las morenas no hacen nada. Estupendo. Pero además de eso, estamos juzgando esa emoción que es el miedo. Dice, nos están diciendo, no tengas miedo, que no tiene sentido que tengas miedo, es una tontería, ¿vale? Porque las morenas no hacen nada. Pues claro, aquí nos podemos sentir juzgados porque ya hemos separado un poco la teoría, lo que sabe la cabeza, con cómo se siente el cuerpo. Una cosa es saber esa información, esa teoría de las morenas no hacen nada, pero si el cuerpo no se siente seguro, por el motivo que sea, vamos a sentir miedo y ya está. Y ya hemos dicho que el miedo es involuntario, que no podemos decidir si sentirlo o no. Así que esa frase de no tengas miedo, pues mira, igual podemos reformularla de otra manera mejor, ¿vale? Y comprender que el miedo, pues es que no lo elegimos, no lo sentimos porque queremos, ¿vale? Y para aumentar esa sensación de seguridad y que el cuerpo se sienta como que viva esa seguridad, lo que necesitamos ya no es solo información, que también es importante, pero además práctica y experiencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aunque ya hayamos hecho el curso de Open, si se nos ha atascado algún ejercicio, nos ha parecido difícil, nos ha costado hasta que lo hemos conseguido, pues mira, eso es el cuerpo con que se va a quedar, con esa sensación de, vale, sí, ya me sé la teoría, pero no siempre me sale bien o me cuesta mucho que me salga bien, ¿vale? Entonces, pues aunque hayamos aprobado el curso, aunque tengamos el certificado, vamos a seguir practicando en las siguientes inversiones eso en concreto que nos cuesta. ¿Vale? O hace mucho tiempo que no buceamos. Hace ya 4 años que no buceamos y sí, es un momento, oye, buceaba bien y sabía hacer las cosas y me sentía cómodo, pero claro, es que ha pasado tanto tiempo que no sé, que el cuerpo se ha olvidado un poco de las sensaciones. Pues mira, en la primera inmersión que vamos a hacer a la vuelta, pues podemos practicar alguna de esas cosas que nos pueden costar un poquito más o que queremos recordar. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es, con el tema este de que me da miedo quedarme sin aire, además hay otro puntito que me agobia, que es el momento de tener que coger el regulador de otra persona y ponérmelo, ¿vale? Esos 2 segundos o menos incluso de cambio de un regulador a otro que no estás respirando, pues es una cosa que me agobia. Y pienso en, ¿y si no
consigo respirar bien después o que no saco el agua bien, lo que sea, ¿vale? Pues bueno, cosas que me vienen a la cabeza. Pero como yo ya he hecho este ejercicio de autoconocimiento y me conozco y sé lo que me da miedo o lo que me incomoda o lo que sea, pues lo que hago cada año, todos los veranos, cuando vuelvo a bucear de nuevo, es que en la primera inmersión yo misma hago el ejercicio de me quito el regulador y me pongo el regulador y le doy al botón y consigo, claro, ya sé que el año pasado lo supe hacer bien, pero le voy a convencer al cuerpo, voy a hacer que sienta el cuerpo que es verdad, sé hacerlo, puedo confiar y puedo bucear tranquilamente, ¿vale? Y aquí de nuevo os lanzo esta pregunta. Para practicar estos ejercicios que se nos han atascado y que nos cuestan un poquito más, ¿en qué situaciones nos van a ayudar? Que nos van a ser más fáciles, ¿vale? Sobre todo al principio vamos a darnos facilidades, no vamos a empezar en el nivel 10 pudiendo empezar por el 1 o el 2, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿en qué momento quiero practicar esto? ¿Al principio de la inmersión? ¿Al final de la inmersión? Cuando estemos a una profundidad bajita, o que necesitamos que el instructor nos apartemos un momentito, el instructor y yo, practicarlo, comprobar que todo bien y volver al grupo, lo que sea, ¿vale? Lo podemos pedir, así que por pedir que no sea. Luego ya una vez que nos sentimos cómodos con en el nivel 1 y 2, pues ya iremos subiendo y nos podemos ir complicando poquito a poco, ¿vale? Pero hay que ir paso a paso. ¿Qué más? Aparte de esos ejercicios concretos que podemos practicar, también está la experiencia pura y dura, ¿vale? La cosa es que al final necesitamos bucear, bucear, bucear y exponernos a esas situaciones que nos da miedo, que nos dan ansiedad, que puede haber algo de peligro, porque en el fondo el riesgo va a existir siempre. No podemos esperar que el buceo se convierta en una actividad de riesgo cero y entonces ya podremos bucear tranquilamente. Pues así ya sabemos que no vamos a bucear nunca, porque el riesgo va a existir. ¿Nos podemos quedar sin aire? Sí. ¿Se nos puede meter agua en la máscara? Sí. ¿Puede haber corriente en un momento dado? Sí, eso siempre va a existir, pero lo que necesitamos es pues exponernos a esas situaciones, cuantas más mejor. De hecho, esta es la mayor diferencia entre los instructores que llevan miles y miles de inmersiones y los buceadores recreativos, ¿vale? Porque al ir exponiéndonos a esas situaciones pueden pasar dos cosas. Una, que lo que nos estábamos imaginando en la cabeza no ocurre, ¿vale? Que yo pensaba que me iba a quedar sin aire otra vez, pero el resultado ha sido que no me quedo sin aire, ¿vale? O otra cosa, que aunque ocurra eso que nos imaginamos, que sepamos actuar bien, ¿vale? Alguna vez, no todas las veces, pero alguna vez me puedo volver a quedar sin aire, sí, pero ¿qué pasa? He ido mirando el manómetro, he ido avisando al instructor y cuando antes de quedarme a cero del todo, ya le he dicho, oye, necesito coger de tu botella y me he cambiado de regulador y ya está. Nos hemos dirigido a la orilla y no ha habido problema. Entonces, las dos cosas nos pueden tranquilizar un poco de, vale, sí, todo esto que nos estamos imaginando, que encima la cabeza tiene una facilidad para ponérnoslo en lo peor brutal, pues oye, se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de que, pues mira, no ocurre todo eso que nos estamos imaginando en la cabeza o no tan frecuentemente y que aunque ocurra alguna vez, pues que podemos, de hecho, eso que practicamos en el curso, pues mira, lo puedo llevar a cabo y puedo manejarme en esas situaciones. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, cuantas más inversiones y exposición mejor, que esos estímulos que al principio nos daban tanto miedo, va a ir perdiendo su fuerza. Otra cosa que podemos necesitar, además de esa información y práctica, comunicación, porque al final vamos a ir a bucear con otras personas, ¿vale? Y lo ideal sería poder hablar de nuestros miedos y ansiedades con nuestros instructores, guías, otros clientes, ¿vale? Los compañeros,
porque al final ya hemos dicho que todos sentimos miedo, en mayor o en menor grado. Entonces no es nada de lo que sentirnos avergonzados ni de lo que sentirnos culpables. Si lo escondemos, vamos a interpretar como que estamos sintiendo algo que no deberíamos y que tenemos que esconderlo. Claro, normal que si lo pensamos de esa manera sintamos vergüenza o sintamos culpa. Pero si sabemos que todos sienten miedo de algún modo a una cosa, a otra cosa, incluso los instructores revisan su equipo cada vez que bucean por esa ansiedad bajita, pero al fin y al cabo ansiedad, pues bueno, igual entre todos podemos normalizar y naturalizar estas emociones, ¿vale? Y además de hablar de, pues a mí me da miedo esto, a mí me preocupa esto, hoy estoy nervioso por lo que sea, también podemos pedir esas cosas que hemos ido diciendo que nos pueden ayudar, ¿vale? Que nos pueden facilitar a bucear más cómodamente o a practicar los ejercicios. Pues mira, si a mí yo me quedo más tranquila si estoy cerca del guía en vez de estar al final de la fila, pues lo podemos pedir. ¿Vale? O que podemos pedir, oye, ¿te puedes girar cada 5 o 10 minutos para mirarnos y preguntarnos si todo va ok y tal, para que yo sienta que tú estás atento a nosotros? Pues lo podemos pedir. O ir más despacio, ir en grupos pequeños, lo que sea, ¿vale? Seguramente la mayoría de las cosas nos pueden ofrecer sin ningún problema. Decir, ah, vale, es lo que necesitas. Perfecto, ¿vale? Y entonces, todo esto, toda esta comunicación, aunque el miedo en sí no desaparezca del todo, ni mucho menos, pero podemos sentirnos más acompañados y más escuchados, ¿vale? Que eso también tranquiliza, que no es que estemos sola ante el peligro, por decirlo de alguna manera, sino que, bueno, hay otras personas que me van a acompañar. Dicho esto, ya entramos en la última fase que quizás sea la más importante e interesante, ¿vale? Que hemos identificado, ya sabemos de qué nos está alertando y ya hemos hecho todo lo que está en nuestras manos de prevenir, formarnos, practicar, tal, etcétera. Comunicarnos con el resto del grupo, ¿vale? Entonces, una vez que ya está todo esto hecho, pues ha cumplido su función. Así que podemos podemos dejar ir a la emoción. ¿Cómo hacemos esto? Que es la cuestión, ¿vale? Claro, hemos dicho antes que las emociones son transitorias y que de una manera natural se van a ir apagando cuando ya ha cumplido su función, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, que confiar en que va a ir desapareciendo, ¿vale? Entonces, podemos atender ya a otras cosas, ¿vale? Que en el buceo hay un montón de estímulos, pues ya hemos atendido a la emoción, pues ya podemos prestar esa atención a otras cosas y que vaya bajando de intensidad. Pero bueno, para ayudar a este proceso de que vaya bajando de intensidad y desapareciendo, vamos a hablar de una serie de estrategias, ¿vale? Pero estas estrategias no son universales, que a cada uno pues le va mejor una cosa, le funciona esto, pero esto no, tal. Entonces, es importante que cada uno de vosotros creáis como un maletín, un kit de estrategias de regulación personalizado, ¿vale? Y tener ese maletín a mano, en la cabeza, ¿vale? Para que en el momento que más necesitemos podamos sacar y utilizar una de estas estrategias. Y si en vez de tener una estrategia tenemos varias, pues mejor, porque si por lo que sea no funciona esa una, pues tenemos otras opciones. Las primeras estrategias son las estrategias corporales, ¿vale? Y son para relajar o calmar directamente al cuerpo, en vez de ir a la mente o a la parte cognitiva, que de eso hablaremos después, ¿vale? Entonces, cualquier técnica de relajación que podáis hacer o que ya conozcáis quizás, técnicas de respiración que para cada vez más respirar despacio, podemos ir alargando y alargando y alargando la expiración, ¿vale? O el autoabrazo, porque hay muchas veces en el buceo que estamos temblando, ya sea de frío o de miedo, porque a veces los signos son iguales por dos motivos diferentes, pero se confunden y la cabeza también confunde un poco, no sé si tengo miedo o frío, ¿vale? Entonces, para parar ese temblor, podemos hacer el autoabrazo de contención o cogerle de la mano a un compañero para como sentirlo más cerca, lo que sea, ¿vale? Y si estas técnicas las podéis practicar antes en casa, cuando estáis en calma, lo que sea, ¿para qué?
no sea la primera vez en el agua, ¿vale? Y que ya estemos familiarizados con la técnica, pues mucho mejor. Otras estrategias son de tipo psicológico, ¿vale? Vamos a hablar de esos pensamientos intrusivos que hemos dicho que tenemos muchos en la cabeza y que son muchas veces los detonantes de ese círculo vicioso, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, cuanto antes identifiquemos esos pensamientos, pues antes podremos actuar. Entonces, nos vamos a imaginar que esto es un pensamiento y estos somos nosotros, como nuestra conciencia, ¿vale? Entonces, cuando estamos inmersos en esos pensamientos intrusivos, estamos como mezclados, fusionados con el pensamiento, ¿vale? Pero la realidad es que nosotros no somos nuestros pensamientos. Los pensamientos son una de las tantas cosas que nos ocurren en la cabeza y en el cuerpo y tenemos que tratarlo como, pues eso, como una cosa más, ¿vale? No darle tanta importancia como si, pues eso, que nosotros fuésemos ese pensamiento, ¿vale? Entonces, en el momento que somos capaces de identificar, ya estoy pensando otra vez que a ver si me voy a quedar sin aire. ¿Qué pasa? Que la conciencia ya no está aquí como de una manera automática y pensando y sin poder salir. Ya nos ponemos a una distancia. ¿Vale? Entonces, cuando ya estamos aquí, cuando ya hemos tomado esa distancia, como en la chica del dibujo, ya podemos observar desde fuera ese pensamiento que estamos teniendo. Nos imaginamos que estamos pensando, a ver si se me va a meter agua en la máscara, ¿vale? Y nos damos cuenta de que, uy, estoy pensando esto. Entonces ya puedo decir y cambiar la frase. Es muy importante crear como nuestros mantras personalizados, los que os sirvan a vosotros, ¿vale? Para hablar y convencer un poco a nuestra cabeza. Entonces, me alejo y digo, veo que estoy pensando que se me podría meter agua en la máscara, ¿vale? Entonces ya como que damos más pruebas de que ya no estamos aquí, ¿vale? Y somos dos entes diferentes. Y también otra cosa que nos podemos decir, esto que estoy pensando solo es un pensamiento, ¿vale? No tiene por qué coincidir con la realidad. Vale que estoy pensando que se me meta agua, se me podría meter agua en la máscara, pero puede ocurrir o puede no ocurrir, ¿vale? Y le vamos restando poquito a poco importancia. ¿Qué más? También en ese maletín que hemos dicho del kit de gestión emocional, tenemos que meter como esa información contrastada que nos han explicado en los cursos o buenas experiencias pasadas, ¿vale? Para fácilmente poder traer esta información a la mente cuando la necesitemos. Entonces, por ejemplo, frases como la última vez también pensé que me iba a quedar sin aire y no me pasó, ¿vale? Es una prueba más que podemos traer. O ya he buceado con corriente, pero supe adaptarme a la situación y supe actuar de una manera adecuada, como me explicó el instructor. O ya me han explicado cómo debo actuar si aparece un tiburón, ¿vale? O he buceado con ansiedad otras veces, pero también he podido disfrutar, ¿vale? Cualquier cosa positiva, buenas experiencias, información, no se trata de engañarnos, sino que, bueno, dar acordarnos de otras veces o de información que nos dé esa seguridad, esa sensación de seguridad. ¿Qué más? Por último, con los pensamientos. También podemos identificar a veces que en esos pensamientos hay expresiones absolutistas de tipo seguro que, nunca pasa esto, nunca sé hacer no sé cuánto, siempre me pasa esto, ¿vale? Como muy de blanco y negro. Pero la realidad es que la gran mayoría de las cosas son grises, más oscuro o menos oscuro, pero son grises, nunca son tan blanco o negro, ¿vale? Entonces lo que tenemos que intentar hacer es reformular esas frases que nos están viniendo a la cabeza con expresiones más flexibles, ¿vale? Por ejemplo, si nos viene a la cabeza esta frase de seguro que me van a doler los oídos y no voy a saber compensar, ¿vale? Ya estamos poniéndonos en lo peor, pero podemos reformularlo a puede que me duelan los oídos y no sé si sabré compensar. ¿Vale? Como veis, esta segunda frase tampoco es que sea como la más optimista del mundo. Tranquilo, que seguro que no te va a pasar nada.
no se trata de eso, ¿vale? Porque es que la realidad es que te pueden doler los oídos, claro que sí. Y puede que no sepas oír por lo que sea compensar. Es que esa posibilidad existe. Entonces, no se trata de engañar a la mente solo para tranquilizar. No, simplemente vamos a ser más realistas en vez de ser tan catastrofistas, ¿vale? ¿Para qué? Pues eso, poquito a poco sumando todas las cositas que se vayan relajando el cuerpo y que nos vayamos sintiendo seguros entre todas las cosas que vamos haciendo y diciéndonos. Y también podemos trabajar con las emociones directamente. Lo mismo, ¿vale? Estamos con la ansiedad, por ejemplo, y estamos aquí súper con la ansiedad, ya no podemos pensar en otra cosa que no tenga nada que ver con la ansiedad. Pero la emoción, igual que los pensamientos, es pues, una cosa más que nos pasan en la cabeza, ¿vale? Y en el cuerpo. Entonces, tenemos que tratarla como tal, que no darle esa importancia como si fuese esto, vamos, lo único a lo que podemos atender ahora que estamos buceando. No, es una cosa más, ¿vale? Entonces, vale, estamos aquí con la ansiedad y no sé qué, y cuando nos damos cuenta de, estoy notando la ansiedad, ya sea en los pensamientos o en la taquicardia o en lo que sea. Al tomar conciencia, ya sabemos que vamos a tomar de una manera natural esa distancia y podemos observar esta emoción un poco desde fuera, ¿vale? Entonces, otro mantra que nos podemos decir es esto que siento es ansiedad, por ejemplo, o es miedo, ¿vale? Esto sí que es real, ¿vale? Ya otra cosa es que los pensamientos puedan coincidir o no con la realidad, pero la emoción ya la estamos sintiendo, ya es una experiencia real que estamos viviendo y eso es innegable, es real, es verdad, pero no va a durar para siempre, ¿vale? Esto es una cosa temporal que nos ha venido a avisar, pero ya ha cumplido su función, así que ya se irá yendo, ¿vale? Y por último, otras estrategias psicológicas, pero de un tipo diferente, ¿vale? Ya sea porque nos gustan estas estrategias y queremos empezar por ahí, o hemos probado lo demás, los cognitivos, los emocionales, y no nos ha funcionado del todo, ¿vale? Lo que podemos hacer es centrar toda nuestra atención, o toda la que podamos, en los estímulos que nos rodean. ¿Por qué? Sobre todo cuando estamos teniendo ansiedad, ¿vale? La cabeza se nos va al futuro porque nos estamos anticipando, ¿vale? Y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si no sé hacer no sé qué, ¿vale? Entonces se nos va al futuro y ya hemos dicho que ya hemos hecho todo lo que podemos para prevenir. Así que como que no, ya no sirve de nada seguir pensando en el futuro, ¿no? Pero esto se nos va sin querer. Así que como que vamos a forzar un poquito a quedarnos en el aquí y en el ahora. ¿Y qué es lo que hay en el aquí y en el ahora? Pues todos los estímulos. En el buceo, afortunadamente, tenemos un montón de opciones y además súper agradables, ¿vale? Podemos observar los peces, cómo se mueven, los colores, las anémonas, las burbujas de la respiración, la sensación del agua rozando. Podemos contar incluso la respiración, ¿vale? Si nos cuesta más, algo que nos obligue a centrar nuestra atención en el presente. Incluso podemos hacer como si fuese un juego de beba. A ver quién encuentra antes un caballito de mar o un nudibranquio. Entonces, estamos así observando en la pared a ver quién encuentra antes o conmigo misma. No pasa nada, ¿no? Pero eso nos va a obligar a cerrar, centrar la atención en una cosa muy concreta del presente. Y así podemos evitar que se nos vaya la cabeza al futuro y anclarnos en el presente, mientras de una manera natural se vaya bajando la intensidad de esa emoción. Y esto para terminar un poco con esta parte, ¿vale? Si hacéis este ejercicio de autoconocimiento de qué pensamientos suelo tener cuando buceo y cuando tengo miedo, y veis que esas frases son de un carácter más genérico, que no son pensamientos específicos del buceo, ¿vale? Por ejemplo, seguro que no lo voy a hacer bien, me cuesta entender las cosas y estoy retrasando al grupo, no me veo capaz, ya estoy con lo mismo otra vez, dándole vueltas, no sé qué.
Como veis, en estas frases no hay nada de buceo, ¿vale? ¿Que puede aparecer en el buceo? Sí, por supuesto, pero probablemente esta sea como una manera típica de pensar en vosotros y que os esté afectando en otros ámbitos de la vida también. Entonces, si esto, y también podéis, ¿no?, pensar a ver si en otros, efectivamente en otros ámbitos también me pasa esto. Si esto es vuestra manera de pensar como más generalizado y os está generando malestar en muchos ámbitos, quizás, aparte de hacer este trabajo, estos ejercicios en el buceo, quizás sea interesante y útil, por ejemplo, tratar esto en terapia para que, ¿no?, que podáis hacer un trabajo más profundo y que ese malestar que está afectando en muchos ámbitos de vuestra vida, pues que vaya disminuyendo. Vale. Y por último, nos vamos a centrar durante un ratito en esos instructores que nos acompañan y que nos ayudan y nos enseñan a ver qué pueden hacer, bueno, pues para acompañarnos de una manera adecuada, ¿vale? Muchas cosas seguramente las hacéis inconsciente o conscientemente, o incluso puede que os lo hayan dicho en la formación que habéis recibido para convertiros en instructores, ¿vale? Pero bueno, un recordatorio nunca viene mal y además, pues bueno, así sois conscientes de que eso que quizás lo hacéis de una manera natural, pues incluso lo podéis reforzar aún más para acompañar a esas personas. Y vamos a utilizar la misma estructura. Empezamos por esa información que necesitamos los buceadores, ¿vale? Pues en esos cursos, en esas formaciones o el briefing de antes del buceo, animar a los clientes o a los alumnos a que pregunten todas las dudas, ¿vale? Para que pues no se queden con esa incertidumbre. Y si vemos a alguien que como que pone caras de no sé si lo he entendido o tal, pero no se atreven a preguntar por la razón que sea, pues bueno, podemos acercarnos a esa persona después y de una manera más individual y cercana preguntar, oye, ¿se te ha quedado alguna cosa por preguntar? ¿Quieres que te explique o quieres preguntar algo? ¿Vale? Y también no dar por sentado nada. Porque vosotros, por supuesto, de tanto que buceáis, estáis muy acostumbrados a muchísimas cosas que pasan en el buceo, pero claro, para nosotros es un ambiente más bien especial, ¿vale? Entonces, bueno, necesitamos que os nos ofrezcáis toda la información necesaria para saber actuar en cada momento. ¿Vale? Y que esas indicaciones sean claras para que sepamos, vale, si pasa esto, hago esto, si pasa esto, hago esto, ¿vale? Que casi que podamos quizás automatizar esas actuaciones y que en ese momento de un poquito de agobio, pues que no tengamos que pensar tanto de a ver qué era. No, si son indicaciones más claras, pues mejor. Actuaremos mejor y tendremos más control. Para aumentar esa experiencia, además de la información, pues lo mismo, animar a los alumnos a que sigan practicando esos ejercicios que se les ha atascado, ¿vale? Decir, vale, sí, habéis terminado el curso, sois ya buceadores autónomos, pero mira, creo que esto te ha parecido un poco más difícil, así que te animo a que sigas practicando en tus futuras inmersiones hasta que pues, te sientas como más capaz y con más control y acompañar a esas personas, ¿vale? A exponerse a sus fuentes de miedo de la manera que esa persona necesite hasta que consiga, ¿no? Pues esa seguridad, poquito a poco. Comunicación. No tenemos que tener miedo a hablar de los miedos, ¿vale? Ya hemos dicho que es natural, vosotros también en cierta medida sentís ese miedo y esa ansiedad, así que tenemos que normalizar entre todos y naturalizar hablar de esto. No tengáis miedo a explícitamente preguntar, oye, ¿hay algo que os da miedo? ¿Os preocupa algo? ¿Os puedo ayudar? ¿Hay algo que os pueda ayudar para que os sintáis más cómodos? ¿Vale? Para que de una manera natural, pues podamos, como todos, como un equipo, acompañar a esa persona. Y también, esto sé que lo hacemos todos alguna vez y con toda la buena fe del mundo, pero cuidado con expresiones como no te preocupes, no tengas miedo, no pasa nada, ¿vale? Ya lo hemos nombrado un poco antes, pero esas frases pues contienen sin querer un poquito de juicio porque me estás diciendo no sienta como me estoy sintiendo, pero ya hemos dicho que eso es que no lo podemos elegir, es involuntario, así que por mucho que me lo digas tú, no puedo tener ese control y me voy a sentir mal de, ay,
me está diciendo que no sienta miedo y es que siento miedo. Pues es que es natural, ¿vale? Entonces, cuidado con esas expresiones y podemos sustituirlas por otras como entiendo tu miedo, pero en el curso vamos a explicar a todas estas cosas y vas a saber actuar en cada momento. O comprendo tu preocupación, voy a estar cerca para que me puedas tener para lo que necesites, ¿vale? ¿Qué más? Pues en general, pues crear un ambiente de respeto y no juicio en el grupo del buceo, del curso, lo que sea, que muchas veces, ¿no? Se juntan personas que no se conocen y puede haber, pues bueno, perfiles de diferentes tipos. Así que vosotros sois los que tenéis que crear ese ambiente para que podamos hablar de una manera natural de nuestros malestares y también transmitir esa tranquilidad cuando se requiere y diligencia si tenemos que actuar, ¿vale? De una manera concreta. Diferenciar esos momentos porque esas sensaciones se transmiten y se contagian, así que nosotros hasta cierto punto nos contagiemos de vuestra tranquilidad cuando estáis buceando, ¿vale? Que da gusto veros. Y también ya no solo estar ahí, sino a hacerles saber que estáis ahí, ¿vale? Con escucha activa, contacto ocular, expresión verbal si es que estamos fuera, podemos tocar para dar esa sensación de tranquilo, estás aquí, ¿vale? Hacerles saber de la manera que sea que estáis ahí, disponibles, atentos a ese alumno, a ese cliente. Y ya, para terminar del todo, algunas reflexiones que os quiero lanzar, ¿vale? Em, Creo que a veces necesitamos preguntarnos cómo nos sentimos hoy y decidir si ese día, pues, es un buen día para bucear o no. Me explico. Cuando estamos congestionados, por ejemplo, ¿vale? Sabemos todos que nos puede doler la nariz, los oídos, que nos va a costar mucho compensar y que no es un buen día para bucear. Y cancelamos el buceo. Bueno, pues ya bucearé otro día que me encuentre mejor, ¿vale? Esa decisión la tomamos fácil y no pasa nada. Y de hecho es lo que se debe hacer. Pero cuando se trata de un malestar psicológico, como que ya hay reticencias y hay más juicio y parece que sí por un malestar psicológico dejas de bucear, parece que seas como más débil o que no quieres enfrentarte a tus miedos, ¿vale? Y que nunca más te vas a atrever a bucear porque hoy has decidido no bucear, ¿vale? Y por un día que no buceemos no va a cambiar nuestra vida ni que no vamos a poder bucear nunca más, no, ¿vale? Es simplemente un día. Entonces, sí, por cosas muy concretas, ¿vale? Por ejemplo, es que tengo a un familiar en el hospital y estoy pendiente de que me llamen si ha salido bien la operación o no. ¿Vale? Es que nuestra cabeza está en otra cosa. O es que la semana pasada acabo de cortar con mi pareja y pues bueno, lo estoy pasando muy mal. O dentro de poco tengo una oposición súper importante, ¿vale? Y estoy ansiosa por eso. Pues mira, en esas circunstancias quizás no necesitemos bucear y que no pasa nada, que ya habrá otros días para bucear, ¿vale? Y también es cuestión de autoconocimiento también, en qué situaciones me puedo manejar bien, dónde está mi límite, ¿vale? Y en qué situaciones es mejor, pues oye, hoy no es el día y pues evitamos más disgustos, que ya habrá otro día para bucear. Y esto es como al final lo más importante quizás de la formación, que es que tenemos que aceptar que las emociones son parte de nuestra vida y de nuestro buceo, que no van a desaparecer y que van a seguir viniendo y las tenemos que vivir tal y como vengan, ¿vale? Igual que antes he comentado que el riesgo en el buceo ni en la vida no va a desaparecer del todo y el miedo del todo tampoco va a desaparecer. Y está bien, y que es que siga así, porque si no ya hemos visto que si dejamos de sentir estas emociones nos vamos a poner en peligro, ¿vale? Así que vamos a abrazar a esas las emociones, incluso deberíamos estar agradecidos, ¿no? De que las emociones nos avisen y podamos sobrevivir en este mundo. Y esta reflexión es más bien dirigido para los instructores, aunque bueno, yo creo que podemos reflexionar todos. Se supone que cuando hacemos el curso de Open somos buceadores autónomos, pero ¿eso significa ser buceador autónomo significa ser buceador sin miedo?
y que ya debemos manejarnos a la perfección sin ponernos nerviosos, sin ataques, sin problemas, que sepamos, no sé, sin ser como si fuésemos instructores al mismo nivel. Pues bueno, no sé si vuestro papel legalmente, oficialmente, cuál es, pero la realidad sabéis perfectamente que no, que los buceadores autónomos, los Open, también tenemos miedo y tenemos ansiedad. Y de hecho, ya hemos visto que es lo que debería ser y que necesitamos seguir con miedo. Simplemente que tenemos que aprender a gestionarlos un poquito mejor, ¿vale? Y sé que el miedo, la ansiedad, estas emociones son muy desagradables, a nadie le gusta sentirlas, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no podamos seguir disfrutando del buceo, ¿vale? No es el fin del mundo. Ya hemos dicho, las emociones son pues una cosa más que nos pasan y que sentimos, ¿vale? Hay dentro de nuestro cuerpo pasan muchas cosas. Hay hambre, sueño, frío, calor, dolores, lo que sea. Y aún así hacemos un montón de cosas el del día a día, ¿vale? Y aquí os pongo algunos ejemplos. El deporte, ¿nos gusta algún deporte en concreto? Sí, disfrutamos muchísimo, pero eso quiere decir que no nos cansamos, no tenemos dolores nunca o que no hay riesgo de lesionarnos. Pues no, para nada, claro que hay estas cosas también, ¿no? Pero como lo bueno es lo suficientemente bueno, pues seguimos disfrutando y seguimos practicando ese deporte. O cuando nos vamos de viaje por ocio, ¿vale? Claro que nos hace ilusión de ir a este sitio, de conocer nuevos lugares, a la gente, la comida, lo que sea, pero eso no quita que pueda darnos pereza el trayecto hasta llegar al destino o la preparación y la planificación, o que no pasemos ansiedad por ese, ay, y si si pierdo el autobús y entonces voy a perder el avión y no sé qué y no sé cuántas. Sí, también hay cosas desagradables dentro de un viaje de ocio, pero como lo bueno sigue pesando, pues podemos seguir disfrutando. O ya por terminar, una relación afectiva. Claro, en una relación de pareja hay emociones de todo tipo, para arriba, para abajo, agradable, desagradable, de todo, ¿vale? Y bueno, mientras en la balanza siga pesando más lo bueno, pues seguimos disfrutando y seguimos queriendo estar ahí. Así que con el buceo pasa lo mismo, ¿vale? Que no focalicemos todo el rato en lo malo, porque aquí os pongo una serie de emociones agradables que podemos sentir durante el buceo, ¿vale? La calma, cuando conseguimos esa calma, ¿vale? La serenidad, curiosidad de descubrir bichos nuevos, satisfacción cuando nos sale algún ejercicio, la ternura que sentimos cuando vemos ahí un nemito, eh, lo que sea, ¿vale? Asombro cuando vemos algo que es muy raro ver ¡ay! Qué suerte, ¿no? Haber visto este animal. Pues todas estas cosas también siguen estando ahí, aunque tengamos un poco de miedo y un poco de ansiedad. Así que no nos olvidemos de la parte positiva, ¿vale? Y que sigamos disfrutando del buceo a pesar de todo. Y nada, hasta aquí el taller de gestión emocional en el buceo, ¿vale? Os animo a que eso, a que hagáis este ejercicio de autoconocimiento, que preparéis ese maletín con las estrategias que más os sirvan, que probéis esas estrategias en otros contextos quizás, ¿no? De fuera del agua, bueno, para familiarizaros y para ver si una cosa os conviene más u otra. ¿Vale? Y ya poquito a poco ir metiéndonos en el agua y irnos exponiéndonos y poco a poco subir de nivel hasta que, bueno, poquito a poco vaya bajando el miedo y la ansiedad. No del todo, porque eso no es lo que queremos, pero que podamos disfrutar un pelín más del buceo, ¿vale? Nada, muchísimas gracias por la atención y espero que os haya servido para aprender un poquito.